Hola hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor, amén. Y primeramente agradeciendo al Señor nuevamente la oportunidad que Él me da de poder compartir una palabra con ustedes, amén. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel con nuestra vida. Él, cierto, aunque ha permitido todo esto, que podamos seguir viviendo con esta epidemia, que hay un nuevo brote y que es muy posible que pueda venir una cuarentena total. Pero a pesar de todas esas cosas, hermano, nosotros sabemos y hemos visto la mano del Señor y la vamos a seguir viendo sobre nuestras vidas, amén, porque Él es fiel, porque Él es nuestro Dios, somos sus hijos. Así que por eso yo agradezco al Señor por su fidelidad, por su amor tan grande, amén. Así que Dios seguirá siempre con nosotros, amén. Así que doy gracias al Señor porque Él es bueno, amén, Él es bueno, amén. Voy a invitarle que antes de empezar la palabra, demos gracias al Señor, amén, oremos dando gracias por esta oportunidad y por la bendición de poder escuchar su palabra, amén. Padre, a través de Jesús, estamos delante de su presencia, Señor, agradeciendo todo lo bueno, aleluya, agradeciendo su amor, agradeciendo su misericordia, agradeciendo, Señor, el sustento que usted ha dado a nuestras vidas, agradeciendo, Dios de la gloria, aleluya, de poder llamarle nuestro Padre y saber que usted cada día, Señor, sustentará nuestra vida. Y lo hemos visto, Señor. Gracias. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por esa misericordia tan infinita. Por tu fidelidad que es por siempre, mi Señor. Aleluya. Gracias. Hay gratitud en mi vida. Hay gratitud porque puedo ver tu mano, Señor. Aleluya. Moviéndose en medio nuestro como tus hijos. A pesar de todo esto que está sucediendo. A pesar de todo lo que pueda venir, Señor, porque aún esto no termina. No sabemos, Señor, lo que vendrá. Pero mi confianza y la confianza de tus hijos es que a tus hijos nada les sucederá, porque usted estará en medio nuestro, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias por su misericordia y por su amor. Gracias por este momento, por compartir su palabra, Señor. Aleluya. Esta palabra que nos bendice. Esta palabra que al oírla, Señor, aumenta nuestra fe. Al oír estas palabras, Señor, nuestra vida, Señor, es bendecida, es fortalecida. Y hay una nueva esperanza día a día a través de ella, Señor. Gracias le doy, Padre amado, y pido su bendición esta tarde sobre mi vida. Que usted ponga su palabra sobre mi boca y al compartirla con mis hermanos, también puedan ser de bendición para ellos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos al Señor. Amén. Dios ha sido bueno y Dios seguirá bueno por siempre, porque dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que hermanos, no temas, sigamos adelante con la ayuda del Señor. Amén. Voy a invitar a que hablamos nuestras Biblias. Amén. Ahí en Job 11, Job 11, del 7 en adelante. Amén. Job 11, del 7 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Amén. Esta es la palabra en esta tarde donde podemos ver, ¿cierto?, de que Dios, como decía el pastor Eduardo, es una gran verdad. Dios es Dios. Y Él, hermano, va a hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Y a veces, muchas veces, nosotros no vamos a entender por qué Dios actúa o permite ciertas cosas. Yo creo que usted, como yo, muchas veces me he hecho la pregunta, Señor, ¿por qué permites que esto suceda? ¿Por qué permites que esto pase en mi vida o en la vida de la otra persona? ¿Cierto que nos hemos hecho muchas veces esa pregunta?
Y hoy día se dice, ¿cierto? Alguien por ahí, no sé, un día dijo, no preguntes por qué, sino que ¿para qué? Pero igual hay una pregunta. ¿Para qué Dios permites estas cosas? Muchas veces cuestionamos, ¿cierto? Al Señor. Pero aquí nos dice el Señor tan claro, ¿cierto? ¿Vamos a descubrir nosotros los secretos de Dios? ¿Vamos nosotros a saber el por qué Dios permite ciertas cosas? Es imposible, mis hermanos. Es imposible. Porque Él las permite y porque Él es Dios. Amén. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite, cierto, que algunos pasemos algunas situaciones, otras situaciones en modo diferente? Es porque Él trabaja con cada uno de nosotros según el trato que Él tenga con cada uno de nosotros. No con todos, ¿cierto? El Señor va a trabajar igual, ¿cierto? Él es el Señor de nuestras vidas y Él va a encaminar nuestras vidas, va a encauzar nuestras vidas, ¿cierto? Las cosas que a nosotros nos suceden no es por casualidad, sino que es por causalidad. O sea, Él causa nuestra vida a su voluntad perfecta, ¿cierto? A lo que Él quiere para nosotros. Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos que las cosas se den o se hagan como yo quiero. Y oro al Señor. Y derramo mi alma al Señor. Y oro y le pido eso al Señor. Pero, ¿cuál es la voluntad perfecta del Señor? ¿Cierto? Por eso en cada oración, en cada petición que nosotros tengamos, siempre, hermano, tenemos, Señor, pero cáusanos a tu voluntad perfecta, no a una voluntad permitida, porque la voluntad permitida lamentablemente va a traer consecuencias, pero la voluntad perfecta siempre, ¿cierto? Cuando hacemos la voluntad perfecta de Dios, va a traer solo bendición a nuestras vidas. Amén. Y mire, vamos a ver algunos casos de cómo Dios trabajó con ciertos hombres. Amén. Por ejemplo, mire, ahí vemos, ¿cierto? En Éxodo 2, si usted me quiere acompañar a través de la palabra, para que vea cómo Dios trabajó con algunos y Dios permitió. Mire lo que dice ahí en Éxodo 2, 11, y habla acerca de Moisés. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio, cierto, que golpeaba a uno de los hebreos, de sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Imagínense lo que Dios permitió que sucediera. Como Moisés, cierto, tuvo que mató a un egipcio para huir. Pero mire, dése cuenta de algo, ¿cierto? Él mató a este egipcio y tuvo que huir. Pero esa huida lo causó a la voluntad perfecta de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió? Porque después Moisés, ¿cierto? Cómo Dios lo tomó para ser el libertador de su pueblo Israel. De cómo él volver a este mismo lugar donde él tuvo que huir, volvió, pero ya diferente, con una tarea, ¿cierto?, que le había dado el Señor, de que él iba a ser el que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y si podemos ver, ¿cierto?, todo lo que Moisés, ¿cierto?, lo que Dios hizo con Moisés y la bendición, ¿cierto?, de poder sacar al pueblo de Israel, como Dios, ¿cierto?, estuvo con ellos todo ese tiempo que anduvieron en el desierto caminando día y noche, como siempre estuvo la bendición del Señor en este pueblo. Como cierto dice que de día había cierto una nube ahí que cubría el sol para que no se fatigaran, y en la noche también cierto dice que había una bola como de fuego para que les alumbrara. ¿Cómo es el Señor, hermano? ¿Cómo es el Señor? ¿Cierto? Pero Él permitió esto. Él permitió esto. Amén. Entonces Dios trabaja y hace como Él quiere con sus hijos para causarlos a la bendición perfecta del Señor. Amén. Mire, vemos también a Noé, ¿cierto? Dios le dio una tarea a Noé de hacer un arca,
¿cierto? ¿Y cuántas cosas no tuvo que vivir Noé? Burlas, risas, ¿cierto? Que se burlaban de ellos, porque en ese tiempo no había lluvia, no había caído lluvia, ¿cierto? Entonces se burlaban de él. ¿Cómo vas a hacer si no llueve? ¿Qué? Pero Dios le dio una orden, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Noé? Él obedeció, ¿cierto? Y por esta obediencia él fue bendecido. Y una vez más Dios lo usó, ¿cierto? Para ser de bendición a su pueblo. Hermano, Dios siempre a nosotros nos va a usar para ser bendición para el otro. Si no solamente Dios quiere que vivamos estas cosas para que nosotros solo seamos bendecidos. No, Él quiere que otros sean bendecidos. Como hubo, cierto, un pacto de Dios con Noé. Dice, y lo hizo así Noé y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le creyó a Dios, ¿cierto? Y cómo esta arca pudo salvar a su familia, ¿cierto? Y después su familia poder seguir fructificándose, poder seguir creciendo y formarse nuevamente, ¿cierto? El pueblo de Dios. Amén. Vemos diferente, ¿cierto? Moisés fue totalmente diferente a lo que Dios hizo Noé, ¿cierto? Pero como Dios es tan bueno. José, ¿se acuerda de la historia de José? Que José era, cierto, envidiado por sus hermanos, amado por su padre y envidiado por sus hermanos. ¿Y qué hicieron ellos, cierto? Lo llevaron, ¿cierto? Y lo dejaron ahí en un lugar, ¿cierto? En un pozo, y vinieron donde su padre, que se había muerto, ¿cierto? El padre lloró, Isaac sufrió mucho, pero como hermano, Dios, ¿cierto? Tenía preparado algo tan especial para José. ¿Y cómo Dios permitió que él pasara todas estas cosas? Imagínese. Él pasó todas estas cosas tan tristes, hermano, de ser envidiado por sus hermanos, de llevarlo ahí y dejarlo ahí tirado. Pero mire que lo que uno ve. Pero Dios no permitió que lo mataran. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios ya veía a José, ¿cierto? Con el faraón siendo bendecido, y ya lo veía de que él iba a ser bendición para su pueblo, para su familia, ¿cierto? Cuando viniera el hambre a la tierra. Amén. Miren, y cuando aquí se ve la bendición tan grande, ¿cierto? Cuando José ve a sus hermanos y le dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, Dios permitió todas las cosas. Y Él les dijo, no estés triste porque me vendieron, no estés triste por lo que a mí me sucedió, porque Dios lo permitió para la preservación de vida. Qué hermoso, hermano, saber cuando permitimos de que Dios haga conforme a su voluntad perfecta en nuestras vidas. Porque Él, como le decía anteriormente, Él ve más allá. Nosotros vemos hasta donde alcanzan nuestros ojos. No sabemos el mañana. No sé lo que nos va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar un ratito más? Pero Él sí lo sabe. Él sí lo sabe, porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Tenemos un Dios todopoderoso, cierto, que es grande, que es bueno y que Él siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Pero muchas veces, hermanos, ¿qué pasa? De que no permitimos de que Dios haga su voluntad perfecta, y muchas veces nosotros como humanos, ¿cierto? Le queremos como ayudar a Dios. ¿Le ha pasado a usted a veces? Pero, pucha, no me resultó aquí, pero ¿y si lo hago de esta otra manera? A lo mejor puede que me resulte. Y a lo mejor no es lo que Dios quiere. Entonces, muchas veces queremos ayudarlo, y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Sara, ¿cierto? Sarai, la esposa de Abraham, cuando, ¿cierto? Dios había hablado a Abraham y le había dicho de que iba a salir descendencia de él, ¿cierto? De que él iba a tener un hijo, de que iba a ser de bendición, ¿cierto? Este hijo, ¿cierto? Lo vemos ahí en Génesis 15, amén. Estamos viendo algunos ejemplos de cómo Dios permite
que sucedan las cosas, amén. Pero como cuando no dejamos que Dios trabaje como Él quiera, las consecuencias que vienen, ¿cierto? Dice allí en Génesis 15:4, cuando Dios le dice a Abraham, dice, no te heredará ¿cierto? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, Dios le dio la palabra a Abraham y le dijo, tu herencia será la de tu hijo, el hijo que tú vas a tener, ¿cierto? Del vientre de tu esposa. Pero, ¿qué vemos en la historia? ¿Qué hizo su esposa? ¿Cierto? No esperó en la voluntad perfecta del Señor y quiso ayudar a Dios. ¿Cómo va a tener heredad? ¿O quién se va a quedar con la herencia? ¿Quién va a seguir, cierto, los pasos de Abraham si no tenemos hijo? No tenemos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cierto? ¿Qué dice la historia? Que tomó a su sierva, ¿cierto? Agar, y le permitió de que Abraham estuviera con ella, ¿cierto? Y nació, ¿cierto? Un hijo, Ismael, que no era a lo mejor lo perfecto de Dios. Pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos, ¿cierto? Queremos hacer las cosas como nosotros creemos que estamos ayudando a Dios. Y no le estamos ayudando, ¿cierto? Entonces, eso trajo consecuencias a Sara. Porque dice que ella fue, ¿cierto? Se reía después esta sierva de ella, se burlaba de ella. Yo creo que Sara pasó momentos muy amargos, muy tristes, ¿cierto? Por esta decisión que ella tomó de ayudar a Dios y de que Abraham tuviera un hijo para descendencia. Pero no era lo perfecto de Dios, porque Dios había dado, ¿cierto? Una promesa. Amén. Entonces, Dios nos ayuda a nosotros a esperar en la voluntad perfecta de Dios. No ayude usted al Señor. No, Él no necesita ayuda. Él es soberano y Él es Dios. Amén. También vemos, ¿cierto? En otra oportunidad, también otra mujer también. Parece que somos las mujeres las más porfiadas. Parece que somos las mujeres las que a veces queremos ayudar a Dios y no de saber esperar. Rebeca. ¿Se acuerda de Rebeca? ¿Cierto? Cuando ayuda a su hijo Jacob a obtener, ¿cierto?, la bendición de su padre. Como esta mujer, ¿cierto?, quiso ayudar a su hijo más amado, ¿cierto? Porque el heredero ahí, el que iba a recibir la bendición, era Esaú, que era el mayor, el primogénito. Pero como Rebeca, ¿cierto?, quiso cambiar los planes del Señor, lo perfecto de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Cierto? Ayudó a su hijo a obtener la bendición. Pero ¿qué consecuencias trajo esto? De que Esaú, ¿cierto?, odiara a su hermano, de que Jacob tuviera que tuvo que huir, separarse de su familia, por esta consecuencia de esta Rebeca no haber, ¿cierto?, esperado. Pero Dios lo permite todo. ¿Para qué? Para enseñarnos también de que las malas decisiones traen consecuencias en nuestras vidas. Amén. Dios después trabajó con Jacob y fue un hombre bendecido, y como también fue de bendición, ¿cierto?, para el pueblo de Dios. Entonces, Dios, hermano, no necesita ayuda. Entendamos eso. Dios no necesita ayuda para causar nuestra vida a su voluntad perfecta. Él lo va a hacer. Y muchas veces a lo mejor, hermano, vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que llorar muchas veces a lo mejor. Vamos a tener que a lo mejor despojarnos de cosas que nosotros queremos o que anhelamos. A lo mejor lo vamos a tener que hacer. Pero siempre, hermano, espere y diga, solo, Señor, haz tu voluntad perfecta, porque esa voluntad perfecta no me va a traer consecuencias, sino que más bien me va a llevar a lo que tú tienes preparado para mi vida. Amén. Entonces, Dios va a obrar, siempre va a obrar en nuestras vidas, hermano, como lo hizo con Daniel. ¿Se acuerda con Daniel cuando él no quiso contaminarse con la comida del rey? Como, cierto, él quiso hacer la voluntad del Señor y lo hizo.
¿Y cómo podemos decir nosotros, pero cómo él iba a ser, cierto, echado ahí a la fosa de los leones? Pero Dios lo libró. Dios lo libró. ¿Por qué? Porque Daniel hizo lo recto. Hizo la voluntad perfecta de Dios de no contaminarse, a lo mismo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Cuando ellos también obedecieron al Señor y no quisieron ayudar al Señor haciendo otras cosas, sino que obedecieron, ¿cierto?, a la palabra del Señor, y como Dios también les libró a ellos del horno de fuego. Dios, hermano, es tan bueno, Él es tan grande, Él hace como Él quiere, trabaja como Él quiere de nuestras vidas. Él hace porque Él es Dios. Él es Dios. Eso tenemos que entender, hermano, que Él es Dios. A veces tenemos una petición y oramos por esa petición y nos ponemos de acuerdo por la petición. No es malo, hermano, no es malo orar, ponernos de acuerdo, hermano, oremos por esto. Hemos tenido respuesta, hermano, pero siempre, hermano, que nuestra oración, cierto anhelo de esto, que se haga la voluntad perfecta de Dios, porque eso va a traer bendición a nuestras vidas. Imagínense cómo hablamos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, de algunos ejemplos, como también en el Nuevo Testamento también tenemos algunos ejemplos de Jesús, cuando Él obró, cuando Él sanó. No fueron las sanidades todas iguales, no, porque Él hace como Él quiere. Imagínense que hubo la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Dice de que ella, ¿cómo fue sanada? Solamente al tocar el borde de, ¿cierto?, la vestidura que andaba trayendo Jesús. Y Él se dio cuenta y esta mujer fue sanada de ese azote. Solamente al tocar el borde. Él es Dios. Él sabía que la mujer estaba enferma, porque Él todo lo sabía, todo lo sabe. Él podría haberse dado vuelta y haber dicho, tu mujer que tienes este flujo de sangre, yo te sano, y haberla tocado. No, ella vino y tocó, ¿cierto?, ahí su túnica y fue sanada. Increíble. La hija de Jairo, ¿cierto?, muerta, ¿cierto? Y vino ahí su padre angustiado, mi hija muerto, pero ¿qué dijo él? Vamos, él fue Jesucristo, pero mire, aquí él no hizo nada más que solamente tomar la mano de esta niña y decirle, resucita. Y esta niña resucitó. ¿Se da cuenta? Que Él trabaja como Él quiere. 2 ciegos reciben la vista solo tocando sus ojos. Él tocó su vista y dijo, ¿cierto?, eres sanado. Y qué hermoso, hermano, ¿cierto? Otros fueron sanados, nuevamente tocando el manto ahí en Genesaret, ¿cierto? Nuevamente tocando el manto del Señor. O sea, Él hace como Él quiere. Él trabaja como Él quiere con nosotros, con la gente. Al paralítico, ¿cómo lo sanó? ¿Cierto? Ese paralítico que está ahí en Marcos, mire, lo vamos a ver, ¿cierto? Es ahí cuando su discípulo, él estaba predicando Jesús, ¿cierto? Y era tanta la gente que no dejaban entrar, y se acuerda que los discípulos fueron y rompieron, ¿cierto?, arriba por el tejado, ¿cierto?, el techo, y para entrar a este paralítico, ¿cierto? Y cuando Jesús, ¿cierto?, se dio cuenta de que este paralítico, ¿cierto?, estaba ahí, lo traían para que él orara, él ni lo tocó, ni permitió que tocara su manto, no, Señor, sino que ¿sabe lo que le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y él fue sanado al instante. Imagínense cómo el Señor hace, ¿cierto?, como Él quiere, hermano, y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Qué grande es el Señor, ¿cierto? Cómo Él trabaja en nuestras vidas. También, ¿cierto?, tenemos el hombre que el Señor sanó de la mano seca. ¿Y sabe cuándo lo hizo? En día de reposo. Y en día de reposo se suponía que no había que hacer obras, no había que, ¿cierto?, hacer ninguna clase de obra el día de reposo.
pero el Señor lo hizo, ¿cierto? Y lo vemos ahí también en Marcos 3:4, cuando Él sanó a este hombre, ¿cierto? Y Él dijo, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Para Él era el mismo día, para Él era, ¿cierto? Lo que Él tenía que hacer era sanar. Le dijo, ¿cierto? Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y fue sanado. Y día de reposo. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor, puedes hacer esto? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él hace como Él quiere. Reprendió espíritus inmundos, ¿cierto? Reprendiendo, sanó también, reprendiendo, hermano, ¿cierto? Entonces, acuérdese cuando sanó al ciego, ¿se acuerda? El ciego que sanó, dice que él escupió en la tierra, hizo un barrito y le puso. Oiga, él podría haberle tocado sus ojos como lo hizo con los otros ciegos, y haberlo tocado y haberle dicho, eres sanado, y este ciego haber visto. Pero él trata con el hombre como él quiere. A lo mejor el hombre necesitaba ser, ¿cierto?, humillándose de cierta manera, de que él escupiera, hiciera barrito, ¿cierto?, y le pusiera en sus ojos. Y él, y este ciego, ¿cierto?, fue sanado. Mire cómo hace el Señor. ¡Qué grande es el Señor! Amén, me trajo este recuerdo, no lo tenía acá. Pero ¿cómo? ¿Cierto? Imagínense. ¿Cómo? ¿Por qué haría eso? ¡Qué raro! ¿Cierto? Hace poco yo escuché un predicador que habla cosas de repente que no son muy de Dios. Y él decía de que Jesucristo había sido como sucio en ese momento, porque era algo tan asqueroso lo que él había hecho con este ciego. Oiga, pero él era el Hijo de Dios y él tenía la autoridad de hacer lo que él quisiera. Y lo más importante, ¿cuál fue? Que este ciego recibió la vista. Y todos vieron el milagro que ese día Dios hizo. Amén. Sanó a través de los discípulos. ¿Se acuerda cuando estaban ellos? Dice que iban al templo, la hermosa, y había ahí, ¿cierto?, igual un paralítico, y él le dice, y Pedro, ¿qué le dijo? No tengo. Él pedía plata ahí tirado ese hombre, y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Me entiende? Lo hizo a través de sus discípulos. Amén. Y es lo que puede hacer con nosotros cada día. Entonces, hermano, Dios nos ayude, ¿cierto?, que estos ejemplos tan hermosos de que Jesús, ¿cierto?, sanó, hizo obras, hizo sanidades tan hermosas, y cómo el Señor hoy día, ¿cierto?, puede también bendecir nuestras vidas. Damos gracias al Señor, hermano. Dios entonces, ¿cierto?, Él va a trabajar con nosotros siempre, con cada uno de nosotros, hermano. No hay persona, nosotros como hijos del Señor somos todos iguales delante de Él, todos iguales, pero aprenda una cosa, Él va a trabajar con cada uno de nosotros diferente, porque Él nos conoce, ¿cierto? Él nos ama igual, somos todos sus hijos, pero Él con cada uno va a trabajar como Él quiere hacerlo. A veces decimos, uy, ¿por qué el Señor con ella es así? ¿Por qué cuando la hermana, no sé, ora y Dios la usa y abre puertas y sana enfermos? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto a veces orar y no vemos respuesta y no vemos? Él es soberano, Él es Dios y Él hace, ¿cierto?, como Él quiera. Hermano, lo más importante que podemos nosotros entender a través de su palabra es que Él no necesita ayuda suya, ni ayuda mía, no la necesita. Cuidado, hermano, aprendamos a esperar en el Señor, en lo que Él va a hacer en mi vida, cómo Él va a trabajar en mi vida. A lo mejor necesitamos que Él escupa y que haga barrito y que trabaje en nuestra vida y que trabaje en nuestro corazón. A lo mejor solamente una oración, al tocar su manto vamos a ser sanados o vamos a recibir lo que necesitamos. A lo mejor es necesario que Él nos toque, ¿cierto? No sabemos.
A lo mejor va a usar a otros como usó a sus discípulos para traernos la bendición. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él hará, ¿cierto? Hermano, solo nosotros, ¿saben lo que tenemos que hacer? Es disponer nuestro corazón al Señor, nuestra vida al Señor, entregar toda nuestra vida al Señor. Y a lo mejor en parte vamos a entender cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Mire lo que dice ahí en Job, ¿cierto? Leíamos en el 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Cuándo, hermano, vamos a entender las cosas del Señor? Señor, ¿cierto? Quizás nunca. Siempre se dice, vamos a hacerle tantas preguntas cuando estemos con el Señor Jesús. ¿Cuántas preguntas no tenemos por hacerle? ¿Por qué, Señor, pasó esto? ¿Por qué tú permitiste esto? Y a lo mejor el Señor va a tener el tiempo de poder, ¿cierto? Decirnos por esto y por esto y por esto. Amén. Y vamos a estar en la gloria y qué glorioso va a ser en ese tiempo. Pero mire el consejo que Él nos da esta tarde para que nosotros podamos en parte entender lo que Él, ¿cierto?, quiere hacer en nuestra vida. Dice así en el nombre del Señor, en el versículo 3 en adelante. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna inequidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Mire qué hermoso, hermano. Hay una respuesta. Abramos nuestro corazón al Señor. Lea nuevamente del 13 en adelante lo que Él el consejo de su palabra, ¿cierto? De que si alguna iniquidad hay en nuestras manos, echémoslas afuera. De que no more la injusticia en nuestro hogar. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces vamos a poder levantar nuestro rostro. Y todo lo que pueda pasar, nos vamos a sentir seguros. No vamos a temer nada. Solo vamos a aprender a esperar en el Señor. Amén. En su voluntad perfecta. Amén. A lo mejor nos vamos a seguir haciendo la pregunta más adelante de cosas que pueda venir a nuestra vida. Y a lo mejor vamos a decir, Señor, ¿por qué los permites? ¿Para qué, Señor, permite que yo esté viviendo este proceso? Esté viviendo esto que está sucediendo alrededor mío, con un familiar o con nuestros hermanos. ¿Por qué, Señor? Pero, hermano, entendamos que Dios trabaja con cada uno de nosotros conforme a su voluntad perfecta, porque Él quiere encauzar nuestra vida a la bendición y no que una voluntad permitida nos traiga consecuencias el día de mañana. Aprendamos, hermano, a esperar calladitos en el Señor y que Él haga, y que Él haga, y que Él trabaje sobre nuestras vidas. Hay esperanza para aquellos que esperan en el Señor, para aquellos que se guardan para el Señor. Hay una esperanza, hermano, aleluya, de bendición para nuestras vidas. Padre, te adoramos, te bendecimos en este momento. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho entender en esta tarde, Señor, que nunca vamos a descubrir tu secreto, que es imposible, Señor, saber, aleluya, por qué tú permites las cosas para nuestras vidas. Es imposible, Señor, aleluya. Pero sí hay una esperanza, pero sí hay una bendición para nuestras vidas.
si levantamos nuestros rostros limpios, sin mancha, si tenemos un corazón limpio, Señor, aleluya, si limpiamos nuestras manos, Señor, aleluya, nada sucederá, estaremos fuertes, estaremos tranquilos, confiados, en paz, solo esperando tu voluntad perfecta sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta tarde le damos por esta hermosa palabra. Gracias por este nuevo día, domingo, donde tú nos das una esperanza, Señor, una palabra de esperanza a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser esas mujeres ni esos hombres, Señor, aleluya, que quisieron quizás ayudar a Dios, Señor, para que las cosas se pudieran hacer más fácil. No, tú no necesitas ayuda, Señor, porque tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres excelso sobre todas las cosas y tú te moverás conforme a tu voluntad sobre nuestra vida. Es lo que queremos, Señor, que tú causes en nuestra vida esa voluntad perfecta para el día de mañana, aleluya, recibir la bendición. Gracias, Señor, gracias por este momento. Le alaba mi alma, todo mi ser te alaba, porque tú eres Dios, aleluya. Y tú, mi Señor, obrarás sobre nuestras vidas. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en mi vida conforme a tu voluntad. Y ayúdame, Señor, a poder, Dios de la gloria, aleluya, esperar en ti. Orar, Señor, confiando de que tú harás sobre mi vida conforme a esa voluntad perfecta. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Aleluya, te alaba mi alma. Todo mi ser te alaba en este momento porque tú estás en medio nuestro. Porque tú, Señor, nos guiarás. Aleluya, tú nos guiarás a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, gracias, Señor. Tu bendición gloriosa. Toca a mis hermanos. Toca la vida de mis hermanos. Aquel que está pasando, Señor, algún proceso difícil sobre su vida. Aleluya. Algún proceso que no entiende, Señor. Porque tú lo permites, Dios de la gloria. Aleluya. Pero esta noche al entender, Señor, que tú eres Dios soberano y que tú todo lo permites, Señor amado, y que tú trabajas como tú quieres, Señor amado. Solo te ruego que tú le des la fuerza a mi hermano, mi hermana. Tú le des la fuerza, la esperanza, Señor, aleluya, que se aferren a tu palabra, a tus dichos, que tú estarás con nosotros siempre, Señor, siempre estarás con nosotros. Aleluya, gracias, Señor, esta noche, por esta hermosa bendición de compartir tu palabra. Gracias, Señor, toda la honra y la gloria es para usted, porque usted es fiel y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga en esta noche, en esta tarde ya, noche. Dios le bendiga y que Dios pueda obrar sobre su vida cada día. Hermano, espere, aprenda a esperar en la voluntad perfecta y deje que Él trabaje en su vida. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.